Jesús es mi refugio en toda tempestad. Él es la roca firme de la eternidad. El viento no me mueve ni me arrebatará. Jesús es mi refugio, Jesús es mi refugio, nada me pasará. Las turbulentas olas se arrojan sobre mí y las oscuras noches me empiezan a cubrir. Mi barco navegando, llegando al puerto va. Jesús es mi piloto, Jesús es mi piloto, nada me pasará. Jesús es el amigo que da tranquilidad y Él es la medicina de toda enfermedad. No temeré a la lucha, porque Él me guardará. Jesús es el amigo, Jesús es el amigo de la humanidad. Jesús, pastor divino, nunca me dejará. Me guía por sus sendas hacia la eternidad. En el valle de sombra lucharé contra el mal. Su vara y su callado, su vara y su callado, aliento me dará. Señor omnipotente, mi alma no temerá, porque tú eres mi ayuda y calmas mi ansiedad. Si voy en prueba dura, su grande amor me da. La gracia de su gloria, la gracia de su gloria, para vencer el mal. La gracia de su gloria, la gracia de su gloria, para vencer el mal. Venimos de escuchar la canción Jesús es mi refugio, un canto de antaño que nos hace recordar
los tiempos pasados cuando iniciamos nuestra vida espiritual. Pero también me hacía recordar el viaje de Pablo cuando él iba hacia Italia en un viaje misionero. Podemos encontrar este relato en el libro de Hechos, capítulo 27, verso 1. Dice el texto: cuando se decidió que habían de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Voy a leer hasta esa parte, pero continuaré leyendo otros textos. Pero déjenme introduzco este pasaje que acabo de leer. Pablo está viajando hacia Roma en condición de preso junto a otras personas que van en las mismas condiciones. Fue un viaje difícil, tormentoso, y ahí viajaba el gran apóstol Pablo. Me llama mucho la atención que aún viajando el apóstol de los gentiles a cumplir una misión encomendada por Dios en condiciones difíciles, el viento se levanta en el mar y casi pierden la vida. Después les cuento la historia, que es lo que sucede en ese camino. Por eso el canto es muy apropiado. Jesús es mi refugio. En estos tiempos de adversidad, de pandemia, necesitamos refugiarnos en los caminos del Señor. Necesitamos un amigo, necesitamos un escondite seguro, necesitamos un Dios todopoderoso, un Dios creador del cielo y de la tierra, un Dios que es soberano y que todo lo sabe y que todo lo puede. Dice en el verso 7, el viento nos era desfavorable. El verso 8 dice, seguimos con dificultad a lo largo de la costa. El verso 9 dice, era peligrosa la navegación. El viaje misionero de Pablo hacia Roma, Italia. Quiero resaltar al menos 3 cosas aquí importantes. La primera es que Pablo les da una advertencia a los que iban con él. Dice el verso 27, capítulo 27, verso 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí está Pablo dando una advertencia severa a todos los que iban con él. Dios le había revelado al apóstol Pablo que el viaje no sería fácil. Y es lo mismo que quiero decir en esta hora. El viaje de la vida cristiana no será fácil. Todo seguidor de Jesucristo debe saber que en el camino va a encontrar adversidades, que en el camino va a encontrar tumultos, va a encontrar muchos obstáculos, los cuales va a necesitar una fuerza superior que lo guíe, que lo oriente, que le advierte el futuro. Una mano
grande, y esa mano solo es la del Todopoderoso Dios. Pablo está advirtiéndole, el viaje que llevamos va a ser difícil. Y también hoy las Escrituras nos advierten que el viaje de nuestra vida no va a ser de alfombras rojas, sino de caminos escarpados y caminos difíciles. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo estoy con ustedes. Llevar la cruz de Cristo significa muerte, significa entrega, significa pasión. La cruz en la vida cristiana es inevitable, pero hay promesas del Señor. Cuando Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el capítulo 16, verso 32 al 33, dice Jesús, hablando de su vida, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice en el texto que estoy leyendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso es que necesitamos una mano más poderosa que nosotros, que el humano, que la ciencia, que los poderes de este mundo. Y esa mano es la mano de Dios. Él dice, yo he vencido la muerte, yo he vencido la enfermedad, yo he vencido la tempestad, yo he vencido todo. Confíen en mí. Así que en medio de ese transitar hay que poner nuestra confianza en Dios. Esa es la promesa de Dios. El otro elemento que quiero mencionar es la importancia de escuchar. Pero ¿escuchar a quién? Es la pregunta. En 2 Crónicas, capítulo 20, verso 20, dice lo siguiente. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Atención a lo siguiente. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Aquí es bien importante creer en Dios y estaréis seguros. Creer en sus profetas. En sus profetas. Cuando habla en sus profetas, está refiriendo a los profetas de Dios, porque hay muchos profetas que no son de Dios. Y el texto aclara, en sus profetas y seréis prosperados. Esta es la palabra de Dios. No todo el profeta es de Dios. Por eso es obvio entender, escuchar la voz de los profetas del Señor. Escuche la voz de sus pastores, escuche la voz de los ministros del Señor.
Hoy que se escuchan varias voces por varios lados, por los medios, unas que son medias verdades, algunas casi verdad, otras mentiras, pero a veces parecen verdad. Por eso déjese escuchar, afine su oído, vuélvase obediente a la palabra del Señor. Quizás Dios nos ha permitido pasar este tiempo de cuarentena en casa para escuchar a Dios, para reflexionar, pensar qué va a ser después de esto, qué va a suceder. Yo creo que a partir de esta situación que se vive a nivel mundial, debe haber una nueva persona, una nueva sociedad que sabe escuchar a Dios, que ama a Dios, que busca a Dios, que es solidaria, que es gente que confía en Dios, que escucha a su pastor, porque eso es importante. Hay gente que está sin pastor, desorientados, y le cree a muchas voces, pero no a Dios. Escuche la voz del Señor. Hay otro verso en la lectura que estoy leyendo, es el verso 10. El apóstol Pablo le advirtió a la gente que iba con él, que iba en las mismas condiciones, que sería una navegación con muchas pérdidas. Pablo era profeta también, era misionero, era evangelista para los gentiles, y les dice que iban a perder la carga, el barco y aún las personas. Y aquí resalta un pensamiento: no siempre la opinión de la mayoría tiene la razón. Voy a repetir esto porque es importante. No siempre la opinión de la mayoría tiene la razón. En Dios la democracia no funciona siempre. Su gobierno es la teocracia. Porque se dice mucho, mire, la voz de la mayoría está la voz de Dios. No. Eso es lo que dice la gente, pero no lo que dice Dios. A veces las minorías, y casi las minorías, la iglesia, en muchos tramos de las escrituras se le llama pequeña manada. A veces el pueblo ignorado, muchas veces perseguido, muchas veces sin escucharlo, y a veces disminuido. Sus opiniones a veces no tienen fuerza. Pero Dios con ese pequeño pueblo pelea, porque Él no pelea con ejércitos, ni con espada, ni con caballos o armamentos. Es con su espíritu. Así que no corra donde va la mayoría. Escuche mejor la voz de Dios. Pablo les había advertido: vamos a tener muchas dificultades, y si ustedes me escuchan, nos va a ir mejor en este viaje. Pero como yo no estoy conduciendo el barco, ni soy el dueño del barco, van a haber pérdidas, porque no me escucharon cuando les dije que iba a ser un tiempo tormentoso. Cuidado, pueblo del Señor, al escuchar tantas voces. Afine su oído para escuchar la voz de Dios. El verso 12 dice, lo leo en la Nueva Versión Internacional: pero el centurión, en vez de hacerle caso,
siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió, ojo, la mayoría decidió que debían seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al sureste y al noreste, y pasar allí el invierno. El no escuchar la voz del Señor y apartarse de sus planes y propósitos, hay que atenernos a las consecuencias. Por eso hay que escuchar la voz de Dios. El verso 13 dice: cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levantaron las anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. Como pueden ver, la gente escuchó la voz de la mayoría y no escuchó al gran apóstol Pablo. Ojo con esto, cuidado. El otro pensamiento que quiero resaltar en esta lectura es que nuestra oración a Dios puede cambiar las cosas. Voy a repetir, nuestra oración a Dios puede cambiar las cosas. La oración nos fortalece en tiempos de adversidad. Si hay algo que debemos hacer en este tiempo, es orar. Es leer la palabra y dar testimonio de Jesús. Voy a repetir, en este tiempo de cuarentena y en este tiempo que Dios ha permitido que estemos confinados en la casa y casi todo haciéndolo por estos medios, por estas redes sociales, por medios de comunicación, por teléfono, etc. Quizás Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y ahí es el momento donde hay que orar al Señor. Tiempo de leer su palabra, pero con determinación. Pero también de dar testimonio de Jesús. Hablarle a la gente, porque el tiempo es corto. Dice el verso 21 y el 22, llevamos ya mucho tiempo sin comer. Iban navegando con muchas dificultades. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. El gran consejo del apóstol Pablo. Qué bonito es viajar en el barco de la vida acompañado y guiado por un ministro de Dios que oriente nuestro camino y le dé cobertura a la familia, a la iglesia, al pueblo en los momentos de adversidad. En este tiempo de cuarentena, de adversidad en todas las naciones, necesitas un pastor, necesitas quien te oriente. Hemos estado confiando mucho en nuestras propias fuerzas, en lo que tenemos, aún en las estructuras que tenemos, aún a veces en nuestras capacidades intelectuales o capacidades teológicas. Cuidado,
estas cosas son humanas, son perecederas. Hoy son, mañana no son. Y a veces Dios permite sacudirnos el piso para que levantemos nuestros ojos hacia el Señor y pongamos nuestros pies en la tierra. Necesitas un pastor. Hay mucha gente que vive desorientada, sin consejo, sin esperanza. Ven a Dios para que leas, estudies la palabra y cuentes tu historia de lo que Dios ha hecho contigo. Dice Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un pastor y un rebaño. Aquí está. ¿Quién está hablando esta palabra? Jesús. Habrá un pastor, habrá un rebaño. Necesitas un pastor si no lo tienes. La otra lectura que tengo es el 27-23, dice el apóstol Pablo, y lo que quiero resaltar aquí es que cuando necesitamos escuchar, dice Pablo, anoche se me presentó un ángel del Señor a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Aquí está hablándole el Señor a Pablo y le dice, Pablo, ten ánimo, ten confianza, nadie se va a perder, les he concedido la vida, no van a perder o a destruirse en esta navegación. Y qué bonito, por eso dije, viajar con un hombre o mujer de Dios en el camino de la vida, en el camino de la familia, en el camino del ministerio. Qué bueno cuando recibes el consejo de alguien que ha recorrido esas villas. Escuchar la voz de Dios. Dice el verso 25 y el 26, así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal como Él me lo ha dicho. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Ahí está Pablo dando el consejo. Y a modo de conclusión digo lo siguiente que está en el verso 41. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y se encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas del mar. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvar la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden que de los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran saliéndose o nadando sobre las tablas o los restos de los pedazos del barco, de tal manera que era la forma como ellos podían escapar, tal como el ángel de Dios le había dicho a Pablo, que nadie iba a perder la vida. El 37 dice, y eran todas las personas en la nave 276. Wow, bastante gente. Pero ninguno perdió la vida, porque allí iba un hombre de Dios. ¿Cuántos hay en su familia que están escuchando este programa? ¿Hay algún hijo de Dios allí, una hija de Dios que pueda orientarlo
en la toma de decisiones? Usted necesita guianza de Dios. No confíe en sí mismo, no confíe en sus cosas. Como dije antes, esas cosas son perecederas, son importantes, pero hay momentos cuando el barco se comienza a hundir, solo una mano superior puede ayudarte. ¿Está enfermo? ¿Tiene un diagnóstico difícil que le han dado? ¿Tiene temor? ¿Tiene ansiedad? Venga a Jesucristo. Él dice: el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor le ama tal como está. Ahí donde está, no importa la edad, no importa su posición social o económica. Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario. Y por eso, repito, necesita un pastor, un hombre de Dios, una mujer de Dios que le guíe y le oriente en el camino de la vida. Solo no va a poder caminar. Y aún perdiendo nuestra propia vida, el Señor nos asegura el más allá. Por eso necesita un salvavidas, un Salvador todopoderoso. Y ese es el Hijo de Dios que murió en la cruz, pero que también resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre. Y desde allá de venir a juzgar a vivos y a muertos.